1000. Mission. This sample made by Little Fiddle Surgeon. La Guerra Fría, allá por los años 50, dio rienda suelta a interminables tareas especulativas, conspiratorias y de espionaje. Muchas cosas salieron a la luz, otras quedan todavía en una nebulosa y otras quizá nunca se sepan. Yo soy el Tlaxca y hoy te presento el hombre que fue más allá del sistema solar. Rusia fue el primer país en enviar cosmonautas al espacio, siendo Yuri Gagarin el más conocido de todos por ser el primer hombre en salir del planeta, o más o menos eso se dijo. Pero se amasan diferentes teorías, escalofriantes teorías, que sugieren que Rusia tuvo muchos intentos fallidos antes de lograr el éxito de Yuri Gagarin. Se cree que varias naves desaparecieron en el cosmos, incluso hay indicios de que una nave sigue todavía su camino, alejándola cada vez más del sistema solar, llevando el cuerpo perfectamente preservado de un desafortunado cosmonauta. Los hermanos Giudica Gordiglia, radioaficionados italianos, se hicieron famosos por captar frecuencias de radio de varias naves enviadas por Rusia, ya que su posición se encontraba en la trayectoria de la mayoría de las naves rusas. En una de estas comunicaciones, los hermanos creyeron haber captado la respiración forzada de una persona. Luego de ser analizada, médicos especialistas acordaron que se trataba de una persona agonizando por falta de oxígeno. En los albores de la era espacial, a finales de 1950 y a lo largo de la década de 1960, la Unión Soviética tenía dos programas espaciales. Uno, un programa público, y el otro un programa oculto, en el que las misiones más audaces y a veces francamente suicidas se intentaron. Se supone que si existieron, se mantendrán en secreto para siempre. El debate posterior sobre los cosmonautas se ha vuelto a despertar gracias a una nueva investigación sobre los esfuerzos de dos ingeniosos y locos por la radio, dos hermanos italianos que a partir de 1957 interceptaron las comunicaciones de los programas rusos y de la NASA con tanta eficacia que los rusos parece los querían muertos. La pasión de los hermanos por la radio comenzó en 1949, cuando Akhil Yudica Gordilia tenía 16 años y Gian solo 10. Para ellos, la radio era la internet de su día, un maravilloso invento que alimentó sus sueños de exploración. Además de que adoraban el cine, también filmaron todo lo que hicieron. Hace más de 50 años, el 4 de octubre de 1957, tuvo lugar un evento que transformó sus vidas y para siempre. Los hermanos estaban sentados en una mesa en el dormitorio del ático, donde deberían haber estado haciendo su tarea, pero, como siempre, estaban jugando con piezas de radio antigua. De pronto, el programa que estaban escuchando se interrumpió. Los soviéticos habían lanzado el Sputnik 1, el primer satélite en orbitar la Tierra. Dieron la frecuencia que estaba transmitiendo sus pitidos, recordó Akhil. Así que pensamos, vamos a intentar escucharlo. No estaban muy seguros del éxito, pero Turín estaba situado perfectamente para seguir los satélites soviéticos. El norte de Italia era la única área en el oeste de Europa sobre la que pasaba la trayectoria orbital de Rusia. Los hermanos tenían su grabación en pocos minutos. Envalentonados, decidieron que iban a seguir y grabar cualquier cosa que subiera al espacio. Los hermanos terminaron la construcción de un plato plegable de 8 metros, que a escondidas subieron al tejado de la máxima casa de vecindad en el centro de la ciudad de Turín. Para tratar de mantenerlo en secreto, la construyeron de tal manera que fuera posible construirla y desmantelarla de forma extremadamente rápida. Tras el éxito del Sputnik, el primer ministro ruso, Nikita Khrushchev, se jactó: Estados Unidos no tiene un misil intercontinental, de lo contrario, lanzaría un satélite propio. Rusia ha demostrado que tiene el poder de fuego
de sus armas nucleares para lanzarlo a cualquier lugar en los Estados Unidos. El espacio estaba a punto de convertirse en el importante campo de batalla de la Guerra Fría, y los hermanos Giudica Cordiglia soñaban con ser parte de ella. Los hermanos se fueron a grabar el primer ser vivo en el espacio el mes siguiente, cuando la perra Laika viajó a bordo del Sputnik 2, y a continuación, en febrero de 1958, los pitidos del Explorer 1, el primer satélite de Estados Unidos. La hermana menor, María Teresa, recuerda: estar en su habitación era como estar en el taller de Dédalo, llena de ideas. Fue una gran aventura. Luego, el 28 de noviembre de 1960, el Observatorio Espacial de Bochum, en Alemania Occidental, dijo que había interceptado señales de radio que creían que podría haber sido un satélite. No hay anuncio oficial que se haya hecho de cualquier lanzamiento. Nuestra reacción fue cambiar las frecuencias de inmediato en los receptores y escuchamos, dijo Akil. Después de casi una hora de sintonizar la estática, los chicos estaban a punto de darse por vencidos, cuando de pronto un sonido surgió de los silbidos y crujidos. Fue una señal que reconocí de inmediato, con el código Morse, SOS, dijo Gian. Pero algo en esta señal era extraño. Se movía lentamente, como si la nave no estuviera en órbita. Pero fue en un solo punto, y lentamente se alejaba de la Tierra. El SOS se desvaneció en el espacio lejano. La historia fue recogida por una emisora de radio suiza italiana, y los hermanos se convirtieron en expertos de la estación espacial. Por ahora, los hermanos Giudica Cordiglias estaban más que listos para capturar los primeros sonidos de humanos desde el espacio. Llegaron antes de lo esperado. A las 22:55, el 2 de febrero de 1961, los hermanos fueron a explorar las frecuencias de Rusia como de costumbre, cuando Akil recogió una transmisión de una cápsula en órbita. Ellos grabaron las sibilancias, luchando para escuchar de lo que creían era un cosmonauta sofocado. Los hermanos contactaron con el profesor Achille Dogliotti, el cardiólogo más importante de Italia, y grabó su sentencia. Yo podía distinguir claramente los sonidos del esfuerzo que hacía la respiración jadeante de un ser humano, dijo Dogliotti. 2 días después, la agencia de prensa soviética anunció que Rusia había enviado una nave espacial de 7,5 toneladas, del tamaño de un bus de 2 pisos al espacio, el 2 de febrero, que se había quemado durante la reentrada. No habría más información próximamente. ¿Los hermanos habían capturado el último aliento de un cosmonauta? Jens Oberg trabajó en un control de misiones de la NASA por casi 20 años, antes de convertirse en un historiador especializado en el espacio del programa espacial ruso. Según él, los sonidos oídos por los Giudica Cordiglias podría interpretarse en el sentido de un cosmonauta perdido en el espacio, y nadie podía contarlo. En aquellos días era muy secreto, y gran parte del programa espacial soviético estaba envuelto en la desinformación, y la mayoría de las personas se habían criado en la ignorancia. Gran parte de los primeros programas espaciales soviéticos siguen siendo desconocidas para el día de hoy. La información fue destruida, la mayoría de los implicados han muerto o desaparecido. Algunos historiadores recientemente han resuelto algunos de los misterios que rodean a los cosmonautas de la era temprana. Oberg descubrió que una famosa foto de los 6 Sochi, un grupo de candidatos a cosmonautas originales de Rusia en el principio, había sido manipulada, borrando a uno de los 6 hombres. Oberg descubrió que se trataba de Grigori Neljubov, expulsado del programa en 1961, después de una pelea de borrachos con algunos soldados. Algún tiempo después, borracho y deprimido, Neljubov se puso delante de un tren y murió. Otros incluyen a Anatoly Karskashov, que experimentó sangrando por la piel durante un recorrido de centrifugado, y Varlamov Valentin, que desapareció tras lesionarse el cuello en un accidente de buceo. Vladimir Shatalov, el comandante de entrenamiento de cosmonautas, 1971 a 1987,
Admitió que 6 u 8 de los alumnos habían muerto en la década de 1960, pero no dijo cómo. El cosmonauta ruso, al parecer, tenía que ser perfecto, o no existía en absoluto. En 1971, 9 cosmonautas habían desaparecido de las fotografías oficiales, que se relanzaron en su honor el 10º aniversario del vuelo de Yuri Gagarin. Así que, algún cosmonauta en realidad murió en el espacio. Una periodista rusa, y en 1965 el cosmonauta candidato, Yaroslav Golosnabov, alegó que el 10 de noviembre de 1960, un cosmonauta llamado Bielokonyev murió a bordo de una nave espacial en órbita. Mikhail Rudenko, un ingeniero retirado del espacio superior, afirmó hace unos años que las 3 primeras víctimas eran pilotos de prueba, que eran simplemente naves a chorro que los impulsaba hacia arriba en el espacio entre 1957 y 1959. Lamentablemente, no hay evidencia para respaldar estas afirmaciones, pero los soviéticos eran maestros en hacer que las pruebas y la gente desaparecieran, por lo que es muy fácil creer que hubieron más muertes en los primeros días de desesperación de la carrera espacial. Los riesgos fueron llevados a cabo ante la insistencia de Khrushchev, que necesitaba resultados de influencia política. Las pruebas no fueron terminadas y los controles de seguridad fueron ignorados. El 23 de octubre de 1960, un cohete explotó en Baikonur, vaporizando a 165 técnicos. Un evento que fue silenciado por las autoridades soviéticas durante más de 30 años. Una fatalidad que sí sabemos acerca de los primeros días fue la de Valentín Bodarenko. A los 24, él era el más joven de los cosmonautas. Conoció su terrible final el 23 de marzo de 1961, mientras estaba en una carrera de presión como parte de un ejercicio de aislamiento de 10 días. Bodarenko dejó caer un hisopo de algodón empapado en alcohol en un plato caliente, que en el ambiente rico en oxígeno provocó un incendio encendiendo su traje. Fueron 20 minutos antes de que las puertas de presión se pudieran abrir. Bodarenko se retiró apenas vivo, llorando: "Fue mi culpa", y murió 8 horas después, consolado por su mejor amigo, Yuri Gagarin. Las noticias del accidente estuvieron en silencio hasta 1986, 2 semanas después de la muerte de Bodarenko. El 11 de abril de 1961, un periodista italiano que trabajaba en la Agencia Internacional de Prensa de Moscú recibió una información de que algo de inmensa importancia iba a suceder. Llamó a los hermanos Cordiglia. "Nos hizo saltar de la cama", dijo Akil. "Encendimos nuestros receptores y comenzamos a escuchar. De pronto, en lo que fue un momento mágico, el silbido se desvaneció y una voz rusa surgió desde muy lejos por unos segundos. En ese momento, nadie en Occidente, ni siquiera el presidente de Estados Unidos, sabía que los rusos habían lanzado un cohete. Los traductores rusos eran pocos y espaciados, pero los hermanos habían cubierto ese problema con su hermana menor, que hablaba ruso. La primera frase que escucharon fue: "El vuelo se está llevando a cabo con normalidad. Me siento bien. El vuelo es normal. Estoy resistiendo bien el estado de ingravidez". Los hermanos escucharon al cosmonauta que estaba experimentando con gravedad cero en el espacio. Ellos perdieron la señal cuando el cosmonauta se preparó para volver a entrar, mientras que silbaba un himno comunista. Fue entonces que el presidente John F. Kennedy fue despertado a las 2 a.m. para darle la noticia de que Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio. 5 semanas después, el 19 de mayo de 1961, los hermanos recogieron lo que ahora es su grabación más famosa, que afirman es de una mujer cosmonauta, cuya nave se desintegró al volver a entrar a la atmósfera. Luego, unos días después de esta, se llevó a cabo una nueva tentativa y escucharon: "Las condiciones cada vez son peores. ¿Por qué no me contesta?".
Ambas grabaciones son claras y fueron traducidas con precisión. Hay quienes creen que en algún lugar de la negra inmensidad del espacio continúa su viaje el primer humano en cruzar la frontera de nuestro sistema solar hacia el espacio interestelar. Su cuerpo, perfectamente conservado, se congela a menos 270 grados centígrados. Su diminuta cápsula ha ido navegando silenciosamente lejos de la Tierra a 18.000 metros por hora durante los últimos 45 años. Él es el cosmonauta original perdido, cuyo cohete subió y en lugar de bajar, simplemente siguió hacia adelante.